Moreira, después de esta presentación de Nameless tan linda. Así que Lu, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, acá estamos. Estábamos extrañando, hacía días que no te veíamos. Sí, pasaron 3 semanas, así que acá estamos abandonados, digamos. Pero estamos de vuelta después de unos días del carnaval que vinieron bien para descansar. Para descansar y para que nos pongas al día con un montón de cosas. Se nos acercan los Oscars y si bien hoy vamos a hacer otro abordaje, está ahí. Los Oscars vamos a dejarlos para la próxima columna porque va a ser la última anterior a la ceremonia. Entonces va a ser la oportunidad para repasar y ver. Es más, te voy a decir que traigas cuáles son tus favoritos. A ver si ponemos en común y vemos quién gana. Uy, bueno, tenemos que hacer penca acá. Sí, tenemos que inventar algo. Bueno, vamos allá, vamos a ello ahora. Hoy vamos a estar hablando de películas dirigidas por mujeres. Sí. Hoy estamos en un mes, que es el mes de la mujer. Exacto, pasó el 8M, entonces me pareció interesante porque aparte son películas que a veces no se ven tanto porque claramente hay muchos más directores masculinos. En realidad, claro, que mujeres. Entonces se me ocurrió elegir películas dirigidas por mujeres, pero también con personajes interesantes femeninos. En realidad. Vamos a empezar por La hija oscura. La hija oscura. Contanos de esta crisis de la maternidad. Contanos. La hija oscura es, bueno, de hecho es una de las que está en los Oscars dando vueltas, tiene 3 nominaciones, es a guión adaptado, porque en realidad es una adaptación de la novela que tiene el mismo nombre de Elena Ferrante. Y ahora estamos viendo algunas imágenes, es con Olivia Colman, ella ya es mayor y tiene 2 hijas que en realidad ya crecidas. Y lo que hace la película es recorrer un poco esa maternidad de cuando esas niñas eran niñas y chiquitas y cómo ella vivía esa maternidad. Muestra que en realidad todo esto lo desencadena en realidad un vínculo que tiene con esta familia que vemos en imágenes, que le empieza como a remover ese pasado en el que ella tomó algunas decisiones bastante complejas respecto a esas niñas que tuvo y entonces se planteaba y repensó esa maternidad que tuvo cuando era más joven. Ahora es otro el vínculo que tiene con esas hijas, pero repasa ese pasado. Y es bastante interesante por eso, porque es una imagen de la maternidad que no solemos ver, que no se suele mostrar en realidad y menos en el cine. O sea, por eso también quería elegir estos personajes. Empiezan a aparecer nuevas representaciones de cómo ser mujer, de hecho, y cómo vivir la maternidad, como esta película que es muy interesante. De muchos es una de las favoritas del 2021, en realidad es reciente, desde el año pasado. Y bueno, como decía, están los Oscars, ha ganado algunos premios internacionalmente. Ahí, ¿no? Nominada a Mejor Actriz de Reparto y a Mejor Actriz y bueno, a Mejor Guion Adaptado. La actriz de reparto trabajó en una película que se conoció bastante también, que se llama Estoy pensando en terminar las cosas, algo así es el título, que es de Kaufman. Y en realidad trabajan muy bien las dos. Los 2 personajes femeninos son muy interesantes, son actrices que hay que seguirles la pista porque realmente todo lo que hacen es muy interesante. Y la que hace de ella joven, en realidad está iniciando su carrera, entonces... Así que por ahí también actrices para conocer, para profundizar. Seguimos por Distancia de Rescate. Contanos esta historia. También es una adaptación. Porque es una película de terror sin terror. Sí, exacto. En realidad, bueno, seguimos con la maternidad. Es una distancia de rescate, en realidad a lo que refiere es a ese vínculo que forma la madre con su hijo, con su hija en realidad, y es esa como distancia de seguridad que uno tiene con sus hijos, mientras siente en realidad que está seguro. Cuando ya pasa, siente como que pierde el control y se rompe como esa distancia. Es muy interesante también, como decía, es una adaptación de una novela de Samantha Schweblin. La directora se llama Claudia Llosa, es peruana, si bien la producción es estadounidense, española y chilena. Y es de Netflix, en realidad. Bueno, hoy las películas que vamos a hablar, estas 4 que vamos a hablar, son todas de Netflix. Así que todas se pueden ver, aquellos que tengan acceso a Netflix, la pueden ver allí. Y bueno, es con Dolores Fonsi y María Valverde, que son también 2 actrices bastante conocidas, tanto en Argentina como en España. En Latinoamérica, sí, y en España, obviamente. Sí, bueno, es eso, es una película habla hispana. Es muy interesante. Hay 2 madres en realidad que viven esos vínculos con sus hijos de forma diferente. Y esto del terror que decías es porque constantemente se está sintiendo esa presencia del niño y como que algo puede pasar con esos hijos. Sí,
la película es muy sensorial, se siente todo el tiempo esa intensidad. De hecho está filmada en verano, entonces el calor es como... Transmite, sí. Qué interesante. Se siente, es bastante particular. Y otra cosa, yo había leído la novela antes, cosa que recomiendo, es muy breve, es fácil de leer. Sí. Por lo menos rápida de leer. Y la película mantiene muy bien todos esos climas que construye la novela. Entonces, de hecho, por momentos sentía que yo ya había visto esta película, pero porque era la novela... Viste que no suele pasar, ¿no? Con las adaptaciones eso a veces es medio peligroso. Uno, cuando leyó el libro y después ve la película... O cuenta otras cosas porque hay otros ritmos, hay otros tiempos. Y vos te la habías imaginado tan distinta. Pero se da esa sensación muy particular que por eso también recomiendo si pueden primero acceder al libro y después ver la película. No, y es muy interesante. Y también es eso, uno está bastante tenso. Uy. Bueno, interesante para el fin de semana ahí agarrar tensión. Vamos a seguir con la siguiente, que vamos a explicar un poquito por qué el nombre. Period, End of Sentence. Que period en inglés es el punto, cuando uno dice, no sé, termina una frase, punto, period es eso, pero también en este caso hace referencia al periodo menstrual de las chicas, para explicar que debería ser el final de una sentencia y no un periodo en el sentido de algo que de alguna forma afecta o discrimina a la mujer. Contanos de este documental. Ahora es un corto documental que ganó Oscars hace unos años. Y ahora que decías esto del final de la sentencia o de la oración. O de una etapa, porque también ellos dicen, como en su eslogan es que sea solamente la menstruación y que no sea el punto por el que se detiene, por ejemplo, la educación. Porque eso es algo que muestra este corto documental, que uno tan distante a esa realidad. Esta película es sobre India y es la realidad que viven estas jóvenes en India, en las que no se habla del tema, no se conoce. No se puede hablar. Tienen situaciones desde el punto de vista que hasta a veces no pueden ir a estudiar porque no tienen baños para atenderle esa situación. Acceder también a todo lo que es los implementos para esta etapa que tenemos las mujeres mensualmente, ¿verdad? Y es algo como para nosotros que hoy vivimos tan naturalmente, en este documental muestran que no es tan natural. O por lo menos es natural, porque es biológico, pero no se ¿Cómo trata lo viven culturalmente? Al punto es eso, no tienen acceso. Entonces, lo que muestra el documental también, y de hecho, en lo que se ha convertido, porque hoy es una organización mundial, en lo que intentan es promover la creación de, por ejemplo, alimentos sanitarios para atender esta realidad mensual. Aprenden a manejar una máquina de fábricas de toallas higiénicas para poder facilitar a que las adolescentes y las chicas puedan acceder a esto. A costos económicos. Exacto, que sea accesible y que puedan continuar con su vida, más allá que a veces se acaba esta etapa de la vida por otras razones, porque llegan a esa etapa. Claro, pero esto también permite que se conozca más. Por ejemplo, los varones no saben de este tema. A veces se habla de una enfermedad y en realidad no lo es. Entonces, me parece que también invita a que, aunque estemos de este lado del mundo y vivamos otra realidad o esa realidad de otra forma. Tomar conciencia. Claro, y también hablar del tema. Mira, estamos, y hoy al final del programa también estamos compartiendo estos días una serie de videos de UNICEF, en donde también habla de esta temática de la situación de las adolescentes, sobre todo en algunos países. Hoy vamos a tener un caso que vamos a hablar con alguien de Uruguay, vamos a escuchar la voz de una joven uruguaya, pero realmente esta es una realidad y que este tipo de cortos documentales también nos acercan porque existe esta realidad en el mundo y además el ser sensibles con ella también nos puede llevar a que de alguna forma podamos colaborar con esto. Claro, sí. Entonces, es eso. Y también el crear esa máquina y empezar a vender también permite dar a conocer, ¿no? Que entre ellas y también... que conversen del tema. Claro, porque es una limitación y es algo que en realidad para nosotros no lo es. Entonces, contrasta, digamos, con nuestra realidad. Y esa es una de las cosas que a mí siempre me gusta del cine, por ejemplo, que es que nos permite conocer otras vidas. Otras vidas y sobre todo cuando es esto, ¿no? Cuando transmite la realidad. Vamos a otro que quizá algunos ya lo han visto, que es Pasante de moda. Sí, y es un tono mucho más... No, es comedia, es más light,
es otra situación. Es eso, es una comedia que de hecho protagoniza Anne Hathaway y Robert De Niro. Sí. Él es un señor ya mayor que en realidad entra a trabajar en una de estas nuevas compañías que vende por internet ropa. Y ella es la dueña, creadora, impulsora y todo lo que... la cabeza en realidad de esta empresa de venta tecnológica. La CEO. Exacto, eso. Sí. Entonces... y él va de pasante, esa es la cuestión, que él va como un pasante en su etapa de retiro, digamos. Exacto. Y lo que es interesante, y por eso también la quería traer, además de que es de directora mujer, porque es de Nancy Meyers, es que el personaje de ella es eso, tiene que lograr equilibrar su vida con su éxito laboral, por ejemplo, y todo este emprendimiento, una empresa que está llevando adelante, con ser madre, con su vínculo con su marido y demás. Entonces, también muestra una realidad que es muy diferente a lo que veníamos hablando, pero que no es menor, en realidad. Y es algo que está sucediendo hoy a muchas mujeres, en realidad, que en sus 30 años, por ejemplo, están llevando adelante empresas que empiezan a ser muy importantes, pero además todo eso tiene que lograr un equilibrio con la vida familiar. Entonces, me pareció interesante como para observarla desde ese punto de vista. Es eso, es una comedia, Robert De Niro está muy bien, está muy linda escrita. A mí me encantó. Yo defiendo bastante este tipo. Sí, a mí me encantó este vínculo intergeneracional que se da entre ella y él, que también es muy válido y es muy interesante para la vida también. Sí, y también el valor que se le da de la edad, ¿no? Al paso del tiempo, porque es eso, es un rol mayor y es eso, la distancia también permite ayudar y dar otros consejos. Sin duda. Y vamos ahora a ir cerrando nos venimos para Uruguay. Nos venimos para Uruguay y breve. Vamos a hablar de algunos estrenos de cine uruguayo, algunos que vinimos hablando estos días en el Estuvieron entrevistando y hablando. Contanos ahí de Mateína, de 9 Bueno, y el Filmador. volvimos a tener varios estrenos y varias películas uruguayas en cartel, lo cual es siempre un placer y una alegría. Entonces, la semana pasada estrenó Mateína, que presenta un futuro distópico, apocalíptico para los uruguayos, porque es un mundo sin mate, donde no se puede tomar mate. Estuvimos conversando con ellos, buenísimo. Después tenemos 9, que estrenó ayer, en realidad, y cuenta sobre un jugador de fútbol que ha pasado que jugó en un partido de fútbol que se violentó contra otro jugador, entonces eso peligra su pase a una liga grande en Europa. Y es su venida a Uruguay en realidad y ese tiempo posterior a que pasó todo eso y están viendo cómo continuar con su vida profesional en el deporte y el cuestionamiento que él se hace en realidad si quiere seguir o no jugando al fútbol. Y después El Filmador. El Filmador, sí, de Aldo Garay, que estrenó también ayer. Y lo interesante del Filmador es que van a estar haciendo unas tertulias en Club Charco Cultural. Sí, que lo tuvimos la semana pasada, que también en YouTube pueden mirar la nota que se les hizo acá. Perfecto. Sí, entonces eso, van a estar haciendo tertulias el lunes que viene y el otro lunes en Charco. Buenísimo. Para hablar más de la película y dar el contexto. Invitaron a poetas uruguayas, va a haber una moderadora que es gestora cultural, va a haber unas actividades muy interesantes, no recuerdo bien la hora, pero es eso, los próximos 2 lunes. Buenísimo. Y después también, bueno, la cartelera hay varias cosas, pero para no extendernos mucho más, se están cumpliendo los 100 años del nacimiento de China Zorrilla. 100 años de China Zorrilla. Entonces hay exhibiciones especiales de 3 de sus películas que las están organizando la Intendencia. También hay un ciclo que estábamos hablando en la columna anterior de realizadoras, películas dirigidas por mujeres uruguayas y de la región. Y que también lo organiza la Intendencia y es en diferentes salas de la Intendencia, entonces también toda esa información está en la página de la Intendencia para ver bien cuándo, qué, porque son muchas funciones. La banda sinfónica también se va a estar presentando. Y la banda sinfónica, que es un espectáculo que a mí me gusta mucho, yo tuve la posibilidad de verlo ya un par de veces, y Martín Jorge, que es el director, realmente conquista al público y va contando y va dando a conocer. El lunes 14 a las 20 horas en el Intercambiador de Beloni. Sí, es la última de la gira barrial, pero ya anunciaron que se viene el lunes 14, ahí está, y se va
a ver una más en el Teatro Solís en abril, si no me equivoco. Así que si no llegan a esta del 14, peguen una bichada a la cartelera del Solís, porque además siempre se venden muy rápido esas entradas. Son muy económicas y accesibles y hay que ir corriendo a Ticantela a conseguirlas. Buenísimo, o sea, hay un montón de cosas. El lunes te estamos recibiendo porque vamos a estar también en el living homenajeando a China Zorrilla y vamos a estar hablando un poquito de esas películas. Sí, de esas películas icónicas de China Zorrilla. Y una cosita más, antes que me olvide y antes que me vaya. En mi cuenta de redes sociales tengo una cuenta en Letterboxd, que es una aplicación para cinéfilos, en realidad, en la que se pueden hacer listas de películas. Contanos cómo acceder. Letterboxd.com y mi nombre de usuario, que es MS, como ven en pantalla, lo tenemos ahí en Zócalo, MS-Lu Moreira. Y ahí pueden encontrar un link a toda una lista de películas de directoras internacionales. Entonces, si quieren conocer un poco más, porque incluso hay películas que a veces pasan desapercibidas, bueno, ahí pueden chequear, también seguirme, comentar y agregar para la columna del lunes y para la previa de los Oscars. Bueno, muchas gracias, Lu. Te vemos el lunes. Agradecerte como siempre por tanta información. Y ya nos